con más a través de la luz del Espíritu Santo. Esto más hoy Respira con el doctor Antonio Ramírez. Iniciamos. Buenas tardes, este es el doctor Antonio Ramírez de León, aquí en su programa Respira, Radio Virgen de Guadalupe Radio, explorando la dimensión psicológica y su relación con la dimensión espiritual, bajo el prisma de nuestra tradición católica, judeocristiana, pero incorporando la sabiduría de todas las tradiciones que tienen mucho que enseñarnos. El día de hoy vamos a explorar nuevamente quizás el tema de cuerpo, alma y espíritu como dimensiones, componentes de lo que nos hace ser humanos. Pero les invito que al reflexionar sobre esto siempre tengan en cuenta el ser humano, quien eres tú, cuerpo, alma y espíritu, pero en relación con otros. En una sociedad particular y en el planeta. Sí, para no quedarnos solo en un trabajo interior individual. Pero el trabajar contigo mismo te ayuda a relacionarte mejor. Es más, un signo de salud emocional, mental, es tu capacidad de tener buenas relaciones con otros. Pero hay que aprender a relacionarnos con nosotros mismos también. Conocernos, aceptarnos, perdonarnos, cuidarnos, querernos, ¿no? Y eso se va a traducir en una mejor capacidad de relacionarte con los demás, ¿no? Pues si estás tú en paz, pues vas a transmitir paz y vas a ayudar en situaciones que son más conflictivas y más incómodas, ¿correcto? Entonces vamos a brevemente a ver, por ejemplo, a partir de la Escritura. Vamos a empezar ahí con el Nuevo Testamento. La visión, lo que se llama la antropología de San Pablo. Para San Pablo, ¿qué es un ser humano? Y él dice algo muy claro en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, me parece en el versículo 23. Y dice que el Dios de la paz te mantenga completo en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de la paz. Para empezar por ahí, ¿no? Dios no es un Dios de estrés, de presión, de exigencia. Ese es un Dios que creamos nosotros, es el Dios de la paz. Y la paz en el sentido hebreo, el shalom, es bienestar integral. ¿Sí? No es te deseo paz para que no tengas problemas, ¿no? Sino te deseo tu bienestar integral. El Dios de la paz te mantenga íntegro, completo, sano, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Entonces se llama la división tripartita del ser humano. Es muy importante. En Hebreos también, en el capítulo 12, habla de la palabra de Dios como, que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva y eficaz, ¿no? Y dice que penetra hasta lo más profundo de los pensamientos del ser humano. Es más, dice, llega a separar, ¿sí?, el alma del espíritu. Es decir, llega hasta ese punto donde se une el alma y el espíritu. Menciono esto porque, según lo que entiendo, alrededor del año 600, 700, en la iglesia, en un concilio, decidieron que iba a ser más bien una división dualista del ser humano, e incorporaron el espíritu con el alma. Entonces era cuerpo y alma, ¿sí? Pero de alguna forma, cuando empezaron a hablar del alma, estaban refiriéndose más bien a lo que San Pablo habla como el espíritu, ¿sí? Entonces, el
problema es que de alguna forma desapareció el alma como tal, ¿sí? Como aquella dimensión que une al cuerpo y al espíritu, lo material y lo inmaterial, lo temporal y lo eterno, la forma y lo que no tiene forma, ¿sí? Y hoy en día muchos hablamos, porque me incluyo, en la pérdida del alma, tanto en la religión como en la psicología. Aunque la psicología debe ser el estudio del alma, realmente la psicología moderna se enfocó en la mente, ¿sí? En el comportamiento, en el pensamiento, en la razón, en la motivación, en la percepción, en la conducta sobre todo, ¿verdad? Pero perdió la dimensión del alma, salvo Carl Jung y los que se llaman proponentes de la psicología profunda. James Hillman en especial, pero está Robert Moore, Thomas Moore, Johnson, en fin, hay una cantidad de autores que hablan de esta dimensión de que hay que recuperar el alma en la psicología, pero yo también menciono que hay que recuperar el alma en la religión. Una religión sin alma es una religión sin profundidad. El alma apunta a lo profundo. Y vamos a tratar de explorar esto, ¿no? La dimensión material, la forma, lo objetivo, lo que se puede observar, tocar, medir, es usualmente el foco de atención de la ciencia. Lo objetivo, lo concreto, lo que se puede ver, medir, tocar, controlar. Por eso hay experimentos con una información cuantificable, ¿no? Se puede replicar, ¿no? Y es un método muy válido, como sabemos, ¿no? Nos ha traído muchos avances en la medicina, en la tecnología, en la ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la dimensión material es la que sería la dimensión del cuerpo, la forma, ¿sí? Que es por naturaleza temporal, pero ocupa un lugar muy importante, obviamente, en nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? Y desde el punto de vista teológico, pues Dios se hizo cuerpo, Dios se hizo forma, Dios se encarnó, se hizo humano. Y de alguna forma los padres de la iglesia hablan de la divinización del ser humano. Cuando Dios se hace hombre, diviniza o trae algo de lo divino a la materia, a la humanidad, al ser humano. Y es algo peculiarmente católico, cristiano, ¿no? La encarnación, la importancia del aquí y del ahora, del cuerpo, de la salud física, de la alimentación, ¿no? Del descanso, del ejercicio. Y por mucho tiempo, al crear este dualismo, recuerdan, cuerpo, alma, como que el cuerpo se empezó a visualizar como algo malo, como la jaula que imprisionaba al alma para que volara libremente a Dios, ¿no? Y esto va mucho en línea de la filosofía griega, ¿no? Aunque parte de la filosofía griega tenía una admiración por la estética, por la belleza del cuerpo humano. Si ven esculturas como el David, era aún así como una prisión de lo más eterno, de lo más divino, que era el espíritu, el nous, que para los griegos el nous incluía el alma y el espíritu. Espero no confundirlos con los términos, ¿no? Pero ustedes ven cómo en la tradición católica cristiana el cuerpo se empezó a ver como sucio, como malo, ¿no? Especialmente ciertas partes del cuerpo. Los desnudos que pintaban en la Capilla Sistina, después los pintaron para tapar, para ponerles ropa, ¿no? Como aquí hay partes del ser humano que
son malas, son impuras, ¿no? Claro está la necesidad de la prudencia, de la decencia, del pudor, ¿no? Pero como apreciación del cuerpo se veía como algo, como un obstáculo, ¿no? Y luego traducían, cuando Pablo habla, no caminen según la carne, él se refería al ego, lo empezaron a entender como no camines según tus deseos corporales, carnales. Pero no se refería a eso, se refería al ego. No caminen según el ego, el yo, el falso yo, el hombre y la mujer vieja, ¿no? Que debe ser enterrado y crucificado con Cristo, ¿no? Para que nazca el hombre nuevo. En fin, entonces hemos hablado de la importancia del cuerpo, del cuidado del cuerpo, del conocimiento de tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, sin ver, ¿puedes dibujar la palma de tu mano? ¿Podrías dibujar la palma de tu mano sin voltearla a ver? ¿No? Es un ejercicio que hacemos y en la clase en muchos lugares y mucha gente pues no puede. Aunque hemos vivido con la mano pues, todos los años que tienes de vida, aún no lo conocemos, no lo observamos, ¿no? También se habla de apreciar las diferentes partes del cuerpo, de quererlas, de cuidarlas, exteriormente e interiormente, ¿no? Hay unas meditaciones que hablan de ponte en contacto con tus órganos interiores y agradéceles por su trabajo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Por todos los órganos tienen sensibilidad, tienen nervios sensibles, tienen sentimientos, por decirlo así, ¿no? Entonces es un cuidado y una aceptación de nuestro cuerpo que muchas veces, ustedes saben, pues batallamos con nuestra apariencia física, ¿no? Y la comparamos con modelos de la cultura, de la sociedad en la que vivimos, que por cierto son diferentes. Lo que es bello en una cultura, en otra cultura puede ser algo diferente. La belleza es algo, usualmente la belleza física tiene muchos condicionamientos culturales, ¿no? En esa línea hay un curso que se ofrece en MAC, Mexican American Cultural Center, Mexican American Catholic College, así se llama ahora, acerca de la sensibilidad intercultural, ¿no? Competencias y sensibilidad intercultural. Y se habla de diferentes modelos de belleza física en diferentes culturas, ¿no? Pero la aceptación de nuestra dimensión física, ¿no? Y el cuidado, especialmente en la alimentación, el sueño, el descanso y el ejercicio, el movimiento. El cuerpo necesita moverse, necesita estar activo, ¿de acuerdo? Obviamente me enfocaré más en la dimensión psicoespiritual, que es alma y espíritu. Pero el cuerpo es una puerta hacia el alma. El alma es el camino hacia el espíritu. Entonces, véanlo así, el cuerpo es como el lugar, la antena, ¿no? Que capta a través de los sentidos, la visión, el oído, ¿no? Poner atención a lo que oyes, el olfato, el gusto, el tacto. Son puertas. Si observas bien tus sentidos, te va a llevar a una dimensión más profunda, que es la dimensión del alma. Entonces tu cuerpo es la puerta, ¿sí? Hacia el alma. Ahora hay gente que se queda en el cuerpo, en lo físico, en la apariencia, en los looks. Entonces puede estar muy bien cuidado físicamente, pero no tiene profundidad, no tiene alma. ¿Sí? No tiene intelecto, imaginación, sabiduría, sentido. ¿Okay? Entonces hay una cultura en Estados Unidos especialmente, pero se está dando el mundo de que es bueno para comer, que los suplementos vitamínicos, que el ejercicio, que el look y todo eso está muy bien. Todo eso es necesario, es importante. Pero véanlo como camino hacia algo más profundo. No se queden en la superficie, en lo externo. Pero es el camino, es la puerta, ¿sí? Entonces, vayamos entrando al alma, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es como distinguir un poco alma y espíritu desde un punto de vista más mitológico,
más de imagen, más de símbolo, que es el lenguaje del alma. El lenguaje del alma es más simbólico, ¿sí? Es más artístico, es más de imagen, es más lo que decimos la parte derecha del cerebro, ¿no? Right brain. No es tanto de la lógica, que es la parte izquierda, ¿no? Del cerebro, ¿no? De la razón, de lo intelectual, razonal, lógico. Y a veces la lógica es obstáculo para el alma y para el espíritu. Cuando nos quedamos atorados en lo que pensamos, en el intelecto, en la razón, ¿sí? Yo pienso que, yo opino que, y ahí está el ego, está muy atorado el ego. Y en el occidente el énfasis ha sido en la razón, que es lo que se piensa, que es en lo intelectual, pues, ¿no? Que tiene su lugar, obviamente, es muy importante. Alimenta tu intelecto, estudia, lee, ¿no? Lee, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más como decir, del lado derecho del cerebro, del lado más simbólico, del lado del alma, del lado del arte, de la mitología, lenguaje del alma, para distinguir un poco entre el alma y el espíritu. Entonces, al alma se le atribuye lo profundo del ser. Es decir, para entrar en contacto con tu alma, con tu dimensión del alma, tienes que entrar en ti mismo, profundidad. El espíritu es más claro, más hacia arriba. El camino del espíritu es de ascenso, ¿sí? Es luminoso, lo estático, la luz, el sol. El camino del alma es más bien de descenso, de profundidad, de luna, ¿sí? Entonces se necesita un proceso psicoespiritual de saber trabajar con lo interior de nuestro ser, ¿verdad? Pero también iluminado por el espíritu, ¿sí? Por la claridad, si no nada más te hundes, es demasiado profundo, es infinitamente profunda tu alma, ¿sí? No tiene fondo, el fondo es Dios, por decirlo así, por decirlo claramente, ¿no? Entonces, si desciendes a lo profundo, te vas a encontrar con el espíritu, ¿ves? Ahora, usualmente en la religión lo que se busca es lo espiritual, el cielo para arriba, la claridad. Denme la doctrina clara, quiero entender todo, ¿no? O sea, todo claro, estático, ¿ves? Pero si eso no tiene profundidad, como la dimensión de misterio, de incertidumbre, de paradoja, se queda algo muy superficial, muy angélico, por decirlo así, ¿no? Y no humano, ¿sí? Porque el ser humano tiene cuerpo, tiene el alma, y tiene en el fondo del alma el oro, perla preciosa que es el espíritu, donde habita Dios. Entonces necesitamos trabajar el alma, la dimensión del alma y también la dimensión del espíritu. Entonces, espíritu es montaña, ¿sí? Es Jesús que sube a la montaña con alguno de sus amigos y allá arriba en la montaña se transfigura y habla a Dios, ¿sí? La transfiguración es ese espíritu. Pero aún así, fíjense que la presencia de Dios se manifiesta en una nube, ¿sí? La nube es algo como que se ve y no se ve, ¿ves? La nube sería un buen símbolo también del alma, que inclusive en la montaña, en el éxtasis, sigue habiendo un no saber. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, no se puede acabar de conocer, de comprender. Sigue habiendo una dimensión de misterio. De ahí viene el libro del místico monje que se llama La nube del no saber. Es una forma de orar y aceptar el que hay un misterio en todo en la vida, pues, ¿no? Hay un misterio en el ser humano.
Cada ser humano tiene una dimensión infinita, misteriosa, ¿no? Por eso nunca nos acabamos de conocer. Si es que tratamos, hay gente que ni siquiera se quiere conocer, ¿no? Que ya se definió, ¿sí? Que ya definió la vida, ya definió cómo funcionan las cosas, ¿no? Y eso es condicionamiento, muchas veces cultural, geográfico, de tus padres, de la escuela, del ambiente en el que te mueves, ¿no? Que te dice así es la vida, esto es lo que importa, esto es lo que da valor, ¿no? En esta cultura en la que vivimos, pues, ¿qué da valor según esta cultura? Pues el dinero, el éxito, el poder, el prestigio, las cosas, ¿ves? No hay alma en eso, no hay alma. Entonces gente muy exitosa muchas veces vive deprimida o peleada, insatisfecha, ¿no? Que siente un vacío, una soledad, porque no ha entrado en lo profundo, ¿sí? No tiene nada de malo las cosas, pero encontrar el alma de las cosas, pues, ¿no? El lugar de las cosas. Entonces caemos atrapados en la forma, en lo externo, en lo superficial. Bíblicamente es vanidad de vanidades, ¿no? En lo vano. ¿Por qué es vano? Pues porque pasa, no satisface, no te llena. Entre más tengas, más vas a querer. Tristemente ayer escuché de una persona que tiene aviones y tiene jets y tiene varias empresas aquí en Estados Unidos, un empresario muy importante, que le dijo a su esposa que lo que a él le daba calor era su dinero. Se va a quedar con su dinero. ¿Me entienden? Es decir, tiene su lugar, es importante, no hay que menospreciarlo, hay que valorarlo, hay que respetarlo, el trabajo, el esfuerzo, los logros, las cosas, ¿no? O sea, tiene su lugar, no son malas, ¿sí? Es la relación con las cosas, relación con ello que hay que observar, ¿no? Si es de apego, de aferramiento, porque eso te destruye el alma, ¿no? Como dice Jesús, ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo y perder su alma? A eso se refiere, ¿no? Perderte a ti mismo, por lo externo, por lo que brilla, ¿no? Eso no es, pero tiene su lugar, lo repito. Tiene su lugar y hay que saberlo disfrutar sanamente. ¿De acuerdo? Entonces volvemos. El alma es lo profundo. Por eso decimos, esta casa tiene alma, ¿no? Los frijoles de mi abuelita, frijoles de la olla, hasta recuerdo el olor, eso tiene alma, ¿sí? No nada más son frijoles, pues tiene algo más profundo, pues, ¿no? La comida de los abuelos y de infancia, ¿no? Ciertos lugares, ¿no? Catedrales, por ejemplo, ¿no? Las catedrales antiguas tienen alma, tienen historia, tienen profundidad. Ahora vemos muchas iglesias modernas, son realmente edificios. Está bien, o sea, hacen falta, ¿no? Y cómodos y todo, pero como que el tiempo le da alma a las cosas, ¿no? Calles coloniales, por ejemplo, ¿no? Las ruinas, ¿no? Las ruinas tienen alma, tienen historia, tienen profundidad. Y parte de la cultura nuestra mexicana tiene mucha historia, mucha profundidad, tiene mucha alma, ¿sí? Entonces, alma es luna, es lo femenino. ¿Por qué lo femenino? Porque es más fluido, más circular, más cíclico, ¿sí? Más en el cuerpo, ¿ves? El alma te lleva al cuerpo. Como el cuerpo te lleva al alma, el alma también te mantiene encarnado, te mantiene centrado, te mantiene enraizado en la realidad, en el aquí y en el ahora. Mucha de la teología pastoral del Papa Francisco es una teología con alma, ¿sí? ¿Cuál es la realidad de las personas?
que parte más bien del sufrimiento del ser humano, más que si es pecado o no es pecado. Es una diferencia sutil pero profunda. El Papa Francisco parte del sufrimiento del ser humano, la salvación como la liberación del sufrimiento del ser humano, más que del pecado, y la salvación como la liberación del pecado abstracto, ¿sí? Según unas normas que también tienen su lugar. Todo tiene su lugar, ¿sí? Pero estamos hablando quizás de la pérdida del alma. Recientemente escuché a este autor Michael Mead, que lo he mencionado bastante, que se dedica a la mitología, que es un lenguaje del alma. Lenguaje del alma, ¿por qué? Porque habla en forma de historia sobre procesos psicológicos, ¿sí? Sobre el drama humano individual y el drama humano a nivel cosmológico, ¿no? Universal. Entonces el alma particulariza, ¿sí? Individualiza. El espíritu universaliza, es lo eterno, es el uno. Todo es uno. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Como el Padre está en mí, yo estoy en ti, tú estás en mí, es la unidad. ¿Ves? La teología de San Juan es una teología que se llama de arriba, el Cristo cósmico, del espíritu. ¿Va? ¿Sí? En el fondo es ahí donde hay que llegar, ¿no? La unidad de todo lo que es, porque así es la realidad. Pero eso es un proceso que parte de tu individualidad, de tu cuerpo, de tu espíritu, de lo particular de ti, ¿sí? Y la mitología era una forma en que los griegos, los romanos, y no solo ellos, los mayas tienen su mitología, los toltecas, los aztecas, toda la mitología de Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿no? Fíjense, la mitología de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Ahí está. Ahí está que la serpiente que se arrastra es el alma que hacia abajo, emplumada, ave que vuela. Quetzalcóatl une el dualismo del cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí? Está ahí, en todas las mitologías se va viendo, ¿no? En los chinos, en los orientales, en los India, todo, hay mitologías que es un lenguaje del alma, y de hecho mucha de nuestra, sobre todo el Antiguo Testamento tiene mucho lenguaje mitológico, metafórico, ¿no? Entonces, como dicen los que saben, la mitología es verdad, pero no siempre es histórica, es decir, no siempre es factual, pero es verdad. O sea, es decir, es un lenguaje que apunta a una verdad tan profunda que solo se puede describir en imágenes, en poesía, en historia, en cuento, en parábolas. Jesús, maestro de la sabiduría, hablaba en parábolas, ¿no? Es decir, hablaba de la palabra de Dios como una semilla que cae en la tierra que es tu alma. Tú eres donde cae la tierra, el jardín. También le habla así de Santa Teresa de Ávila, ¿no? El alma como un jardín, como una tierra, que si no tiene profundidad, dice Jesús, la semilla brota, pero no crece. No, se cae rápidamente. Lo que pasa con muchos de los retiros de acts, de cursillos, de renovación, que ¡pum!, cae la palabra y ¡pum!, sale el fruto, ¿no? Hay una experiencia real del espíritu, ¿verdad? Es real, es auténtica, es válida, es necesaria, es más, para un despertar espiritual. Pero si no se trabaja el alma, lo profundo, diríamos la dimensión psicológica, emocional, la dimensión del inconsciente, no va a tener buenas raíces, no va a enraizar la palabra, ¿no? Y lo que hace la gente es buscar otro retiro, otro predicador, o otra que me imponga las manos, otro retiro de arte. ¿Ves? Entonces no hay profundidad, ¿sí? No hay profundidad, no hay maduración. Para que algo madure tiene que entrar en lo profundo y caer en un proceso, y muchas veces un proceso de descenso, un proceso de muerte. ¿Muerte a qué? Al ego,
a muchas ideas que traes ya arraigadas desde siempre, que te sirvieron para sobrevivir, pero ahora ya no sirven. Son mecanismos de defensa. Entonces hay que ir bajando esas defensas, lo cual va a hacer que brote muchas emociones que tienes ahí guardadas, que tienes escondidas, que tienes reprimidas, ¿no? Y por eso es a veces muy necesario que alguien te acompañe en ese proceso, ¿no? Director espiritual, pero un psicoterapeuta que tenga conocimiento de la dimensión psicológica y de la dimensión espiritual, psicoespiritualidad, no psicología integral o espiritualidad integral, que le llamamos, ¿no? ¿Ves? Porque van a brotar muchas cosas, vas a encontrar muchas cosas. ¿Por qué mucha gente no quiere entrar en sí mismo? Porque le da miedo. ¿Sí? Le da miedo lo que va a encontrar. Y sentir, pues hay mucho dolor guardado ahí, reprimido, mucho sufrimiento que hemos guardado y reprimido, y que muchas veces lo que hacemos lo usamos en contra de los demás. Con agresividad, con enojo, con irritabilidad, con mal humor. Ando de malas, ese es un problema del alma. ¿Sí? Hay algo ahí que se está moviendo y que no has visto y que no has trabajado, ¿no? ¿Ves? Pero nos da miedo, no lo queremos reconocer o aceptar, como que nos va a hacer menos, pienso, como va a mostrar que no soy perfecto. El ego es el que se defiende de entrar, ¿ves? ¿Ves? Y hay que entrar poco a poco, no de trancazo, porque es demasiado, ¿no? Pero es el proceso interior, ¿no? De las emociones, del duelo, del dolor, del sufrimiento, ¿ves? Y el bálsamo es el amor, el espíritu, ¿ves? Que en la espiritualidad católica cristiana Jesús va contigo a esos lugares para liberarte, para traer luz, para sanar a esos lugares escondidos en tu alma, inconsciente, ¿sí? Memorias reprimidas, situaciones que fueron demasiado traumáticas que las bloqueamos, ¿sí? Las justificamos, las racionalizamos, o ya pasó, no me pasó nada, estoy bien. Quizás tú te sientas bien, pero el niño que le pasó eso no se sintió nada bien. ¿Ves? El trabajo del niño interior que hemos hablado, ¿no? O de las partes que están heridas, exiliadas, y quieren salir para que seas tú mismo, ¿va? Tú mismo. Lo que Dios quiere es que seas tú, no el que te imaginas, o el que te dijeron que tenías que ser, o el que la cultura en la que vives te dice que vale, sino quién eres en verdad. Tu yo profundo, tu yo auténtico, ¿no? Pues el trabajo del alma, de descenso. Y lo que vas a encontrar, según Santa Teresa de Ávila, es a Dios. No solo te encuentras a ti, sino encuentras a Dios que vive en ti. Hoy leí una cita de Elizabeth de la Trinidad, una mística escritora. Dice: he encontrado el cielo en la tierra. Que Dios habita en lo profundo de mi alma, y mi alma se ha ensanchado por el sufrimiento, ya tiene capacidad de lo infinito, y he encontrado a Dios, el cielo, en lo profundo de mi alma. ¿No? Esa es la dimensión contemplativa mística. Te van siempre a apuntar a ese lugar. La perla preciosa, Tomás Merton le decía el punto virgen, un punto de la nada, que le pertenece solo a Dios, es el espíritu, ¿sí? Que es como un diamante, dice él, como una luz, que si la pudiéramos reconocer y ver en nosotros y en otros, se terminaría la violencia, dice él, ¿sí? Serían como rayos, millones de rayos de luz que harían que la oscuridad desapareciera. Es como las luciérnagas que decíamos, ¿no? Ahí en el fondo está la luz. Ustedes son la luz, dice Jesús. Yo soy la luz, ustedes son la luz, porque Dios habita en ti.
en lo profundo de tu alma, ¿ves? Pero para llegar ahí tienes que pasar por tu cuerpo, por el alma, que es la dimensión psicológica. Recuerden, alma es la traducción de la palabra psique en griego, de los filósofos griegos. Que incluye ¿qué? Tu intelecto, tu forma de pensar, tu razón, tus pensamientos, tu lógica, ¿sí? Todo lo mental. Pero también incluye lo emocional, lo afectivo, ¿sí? Lo inconsciente. El alma, dicen, las facultades clásicas del alma son el intelecto, la voluntad, es decir, tu capacidad de decidir es tuya, ¿sí? Es una facultad del alma. Cuando dices yo decido, es el alma. Tú como alma decides, eres responsable de tus actos. ¿Ves? Esa es la madurez, cuando tomas responsabilidad de tus decisiones y no las culpas a los demás. ¿Sí? Tú decides cómo responder ante una situación. La responsabilidad es tuya, ya como adulto, obviamente, estamos hablando de adultos, ¿correcto? Con eso en mente también, ayer leí un poco del diario de la vida de Etty Hillesum, Etty Hillesum, una escritora judía que obviamente pero que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y que la llevaron a un campo de concentración en Polonia y luego la llevaron a Auschwitz, donde murió. Pero ella escribe, dice, lo que tenemos que cuidar es el pedacito de Dios que existe dentro de nosotros, que nadie te lo puede quitar, dice ella, parecida a Víctor Frankl, ¿no? El pedazo de Dios, de la eternidad que está dentro de ti. ¿De qué está hablando? Del espíritu, de la perla preciosa, del verdadero yo. Pero su trabajo es un trabajo del alma, pues vive en un campo de concentración, de deprivación, de sufrimiento, en un infierno. Y ahí ella descubre a Dios. ¿Cómo es eso? Se descubre a sí mismo, ¿no? Y escribe ella, dice, a pesar de todo, la vida es hermosa, la vida es bella. Ahí está, ¿no? Ahí está. Cuando mucha gente dice, es que tú no sabes lo que yo pasé, tú no sabes lo que yo vi. Es cierto, el sufrimiento es tremendo, es terrible, es horrible, ¿sí? Pero sabiéndolo vivir, no buscándolo, sabiéndolo vivir te puede llevar a descubrir la perla, a ti mismo, al yo verdadero, a la joya, el oro, ¿no? Y ahí, en medio de todo, poder decir, a pesar de todo, dice ella, la vida es maravillosa, es bella. Dice ella que en el día oía mucha gente hablar, ¿no? Pero que nadie se comunicaba tan bien y no había un momento tan valioso cuando ella estaba sola en la noche viendo un árbol. Una mística judía, ¿no? Sí. Etty, E-T-T-Y, Hillesum, Etty Hillesum, para que la lean, ¿no? Para que vean a un ser humano una ser humano realizada en medio de una situación infernal. Entonces todos vivimos situaciones difíciles, ¿sí? Que opacan nuestra mirada, nuestra visión. Hay que saber trabajar, entrar,
¿verdad? Descender, ese es el camino del descenso, como el libro del padre Richard Rohr, Falling Upward, cayendo hacia arriba. Es cayendo y es como te resucitas, pues, o te resucita Dios, ahí está. El grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. El misterio pascual que llamamos, ¿no? El misterio de la cruz y la resurrección. Viernes Santo sería el cuerpo, lo físico. El sábado es el alma, momento de espera, espacio liminal, incierto, de duelo, ¿no? De duelo. Domingo de resurrección es espíritu, luz, trascendencia, eterno, inmortal. ¿Ves? Y tenemos esas dos dimensiones, tres dimensiones dentro de nosotros, ¿no? La más fácil, la más visible, obviamente, es el cuerpo, que hay mucho que trabajar ahí, ¿sí? Y lo repito, de ir al doctor y ver que te hagan un examen de sangre, tu check-up anual, ¿verdad? Ejercicio, moverse, estar activos, etc. La higiene, etc. Pero también el alma, ¿no? Que es el vínculo que une la materia con el espíritu. Es el puente, dice James Hillman. Que muchos en la religión no quieren ir para allá y muchos en la psicología tampoco quieren entrar. Sería el lugar de encuentro entre la psicología y la religión, entre la ciencia y la espiritualidad. Y es el área en la que brota esta dimensión de la psicoespiritualidad, que incluye el alma en tu espiritualidad, en tu fe, en tu religión. Recuerden, el alma te lleva a lo particular de tu vida, de tu realidad, te encarna, ¿sí? En tu situación. Porque a veces se usa la religión para escaparse de la realidad, ¿sí? Para no pensar en lo que está pasando. No, hay que entrar ahí con la luz, con Jesús, ¿ves? A los valles, a los desiertos, ¿sí? Cuando tocan en la vida, no los busquen. Cuando tocan, como dicen, hay que tocar fondo, ¿no? Dicen, es una frase, ¿no? Para poder de ahí salir y resucitar, ¿no? ¿Sí? Entonces, una imagen de alma es el mar. A veces en los sueños que sale el mar, océano, lagos, es el inconsciente. Cuando cuando sueñas que vuelas, es puro espíritu. El espíritu es luz, es cielo, es eterno, es maravilloso, ¿sí? ¿Sí? Pero camino para el espíritu es el alma, ¿no? El proceso de trabajar con nuestras heridas, con nuestros problemas, con nuestros traumas, con nuestra sombra, con lo inconsciente, con nuestros duelos. Esto se trabaja con rituales, por ejemplo, ¿sí? Más que con palabras. Por eso los ritos de iniciación para varones, de los que hemos hablado, Men, Rites of Passage, es un trabajo del alma, de ritual, de silencio, un proceso de espacio liminal y de muerte, para poder así ser iniciado o resucitar, que era realmente la forma, el modelo del bautismo. Era un ritual de muerte, donde descendían en ciertos lugares, en una caverna, descendían para ser bautizados en el fondo de la caverna, donde había cierta agua, ¿no? Está el descenso, el alma, ¿verdad? Hasta lo profundo, y ahí encuentras lo sagrado. En lo profundo de todas las cosas siempre vas a encontrar algo sagrado. A Dios, a Cristo, ¿sí? Oculto en todo lo que vemos, si sabemos ver. Por eso decía Jesús, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen corazón pero lo tienen endurecido, ¿sí? Por eso no pueden captar esta buena noticia del reino. El reino de Dios está entre ustedes, decía Jesús, ¿no? El reino de Dios está entre vosotros, y para que mi paz sea tu paz, para que mi gozo sea tu gozo. ¿Sí?
valles y montañas, desiertos y el cielo, ¿no? Alma y espíritu. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Voy a dar un poquito más de tiempo porque la vez pasada no alcancé a responder a muchas, ¿no? Dice la primera: la salvación es de cuerpo y alma. La salvación es de cuerpo, alma y espíritu. La salvación integral, ¿sí? No solo viene a salvar nuestra alma. Recuerden que en la iglesia de repente ya se confundió alma y espíritu, lo pusieron juntos, como cuerpo y alma, ¿sí? Y ese no es el modelo de Pablo, por ejemplo, ¿no? Entonces la salvación es física, ¿sí? Por eso creemos en la resurrección del cuerpo, ¿no? Un cuerpo glorioso como el de Jesús, un cuerpo transfigurado como la transfiguración de Jesús, ¿sí? Apenas hay una teología desarrollándose de cómo será nuestro cuerpo glorioso. Ahorita el cuerpo está, por decir así, sometido a los límites temporales, ¿no? Se deteriora, se enferma, se acaba. Pero por eso muchas de las sanaciones de Jesús eran sanaciones físicas, ¿sí? Jesús sana también físicamente, ¿no? Y me imagino que todos tienen alguna experiencia o testimonio de que alguien que se sanó, que Jesús lo sanó, ¿no? En las misiones, cuando trabajábamos con gente, yo creo que tan pobre que no podía haber un médico, que yo creo que ahí es donde el Señor actuaba más fuerte. Teníamos un médico para 35,000 gentes, nos iba a ayudar. Y mucha gente pues no tenía acceso, pero había muchas sanaciones físicas, de las cuales yo fui testigo. Yo vi personas sanarse, ¿no? En una misión en Laredo, recuerdo que después de la predicación hicimos oración por sanación y pasó una persona que había sido sorda y que había escuchado, otra persona que dice que estaba ciega y ahora veía, una que estaba que no podía caminar y caminaba. Son milagros, ¿no? Dice Jesús: estos signos los acompañarán en la misión cuando anuncien, cuando den el querigma, cuando prediquen el evangelio en mi nombre, impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán, ¿sí? Es una práctica que hemos perdido, ¿no? Que solo la renovación carismática parece que la utiliza, ¿no? Que oran por los enfermos, imponen las manos. Pero la unción de los enfermos es el sacramento de sanación, no es para cuando se mueran, ¿sí? Y en algunas parroquias hay misas de sanación, que realmente toda misa es de sanación, pero que se hace oración, y hay personas que tienen ese carisma, ¿no? Padre Tardif, en mis tiempos, por decirlo así, lo tenía, ¿no? El padre Francis McNaught, ¿no? Que Dios los utilizaba mucho en la sanación física, ¿verdad? Y sigue sucediendo, ¿no? Entonces, pues hay que recuperar esa práctica de orar por los enfermos, sobre todo por tus hijos cuando estén enfermos. Pon las manos y haz una oración: Señor Jesús, dale tu amor, trae tu salvación, ¿verdad? Y dale tu salud, ¿no? Física, psicológica y espiritual, ¿sí? Orar por nuestros enfermos. Y en muchas parroquias hay ministerio de enfermos y hay personas que se dedican a la oración de sanación. No es la persona que sana, ni las manos las que sanan, es Dios a través de ciertos instrumentos que Él usa, pero te puede usar a ti. Pues nos usó a nosotros ahí en esa misión. Salvación del alma, también podemos hablar de la oración de sanación interior o sanación de recuerdos. Le pedimos a Jesús que entre a esas memorias, a esos recuerdos, a esos lugares escondidos y que camine con nosotros nuestra vida desde nuestra niñez. En los retiros de evangelización hacemos una oración de sanación de memorias, pero que implica también tu deseo de perdonar, ¿sí? Es a través del perdón que se sanan muchas de esas heridas, de esos traumas, ¿verdad? Tomado de la mano de Jesús, ve, recuerda a tu papá y como si estuviera frente a ti, ofrécele el perdón, ¿no?
No sé cuántos de ustedes han hecho el retiro de evangelización fundamental, el querigma, pero ese es parte esencial, parte del rito del bautismo. Cuando renovamos el sacramento del bautismo, que se hace ese tipo de oración de sanación de recuerdos y de memorias, ¿no? Sanación interior, ¿no? La psicología es lo que, digamos, la salud física utiliza la medicina, la salud psicológica pues va a utilizar a los psicólogos, a los consejeros, ¿no? Yo trabajo con psicólogos motivándolos a que se dediquen también y que busquen trabajar la dimensión espiritual. Como con los teólogos y con la facultad de MAC les hablo de la necesidad del trabajo emocional, afectivo, psicológico, para que en la teología y en la religión se incluya la dimensión del alma. A los psicólogos les hablo de la dimensión espiritual. ¿Ok? Entonces, esa es la salvación que entra de nuestras emociones, ¿sí? Emociones atoradas, de heridas, del duelo, ¿sí? Es la salvación emocional o psicológica. Y la salvación del espíritu, podríamos decir, es simplemente el despertar a quien ya eres. Esa es la salvación, es el despertar a tu dimensión espiritual, a la joya, a la perla preciosa, a descubrir quién realmente eres. Es como se aplica la salvación de Jesús. En la dimensión del espíritu, diríamos que es que te despierta. Dice, solo el hombre psíquico, dice Pablo, natural, no capta las cosas del espíritu. Solo el hombre espiritual o la mujer espiritual. Si no naces de nuevo, no naces del espíritu, no vas a poder ver ni entender las cosas del reino, decía Jesús. Cuando venga el espíritu de la verdad, entonces comprenderás, decía Jesús. ¿Ves? Entonces, ¿qué es la salvación no es que tu espíritu necesite salvación, sino es que te despiertas a esta realidad de quién realmente eres, precioso a los ojos de Dios, es decir, preciosos en realidad, valiosos en realidad. Y el otro también, ¿no? Es el despertar espiritual. Es una salvación integral, ¿no? Espíritu arriba, cuerpo en medio, alma abajo. ¿Está bien? Espíritu el cielo, cuerpo tierra, alma abajo de la tierra, ¿no? Las raíces. ¿Cómo encontrar balance entre las tres? Bueno, recuerden, las tres están unificadas, las dividimos en el lenguaje, ¿sí? Las tres están integradas. Pero yo diría, enfócate en trabajar tu dimensión física, enfócate en trabajar tu dimensión psicológica, emocional, y enfócate en tu crecimiento espiritual, ¿sí? Todos los días. ¿Qué práctica física tienes? ¿Qué práctica emocional, psicológica tienes? ¿Qué práctica espiritual tienes? ¿No? Son prácticas, ¿sí? Ejercicio para lo físico, caminar, descansar, comer bien, etc. Lo emocional es ponte en contacto con tus emociones. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Reconócela, acéptala, apréciala, ¿no? Déjala ser, suéltala. Es como tener una antena interior, ¿no? La temperatura interior. No decía el Papa Francisco, el cambio climático obvio externo, pero hay un cambio climático interno. Checa tu temperatura interior para que no te enfurezcas o no te deprimas o no vivas totalmente angustiada y ansiosa con miedos o en el pasado o en el futuro, ¿ves? Estar checking in, como decimos, ¿no? Respirando. La respiración es lo que une lo espiritual con lo material, ya lo decía, ¿eh? Es una práctica espiritual, psicológica y física, la respiración consciente. Respira. Alma y espíritu los encuentro en mi cuerpo como si fuera trinitario. Exactamente, somos trinitarios. ¿Sí? Lo encuentras en tu cuerpo y afuera de tu cuerpo, ¿ves? Porque el cuerpo está en un lugar particular. El alma, fíjense, hay un alma individual y un alma del familiar y un alma
mundial, global, ¿sí? Lo que llamaba Jung el inconsciente colectivo, ¿no? La memoria de la humanidad, la memoria histórica, ancestral, ¿sí? Entonces está dentro y fuera, pero te une lo particular con lo universal, ¿ves? Por eso es tan importante, ¿no? La historia, las raíces, la cultura, son dimensiones del alma. ¿Ves? Y eso te va a llevar a descubrir el espíritu. A descubrir el espíritu. El espíritu es lo que une todo, es lo que ve cómo todo es uno, interconectado, es uno. 12:57, ven qué rápido se va. Bueno, sigamos trabajando integralmente. Gracias por escuchar Respira con el Dr. Antonio Ramírez. Te invitamos a que nos acompañes en una próxima emisión el próximo martes a las 12 del día. Respira con el Dr. Antonio Ramírez. Eso no se va a ningún lado, sino simplemente es más visible, es más consciente, ¿no? La comunión de los ángeles no te vas a ningún lado. Bueno, muchas gracias por su atención. Con la Virgen María. Espero vernos la semana próxima aquí en Respira. Dios los bendiga. Muchas gracias. De septiembre, Nuestra Señora de las Penas. Sabemos que María tuvo muchas penas en su vida.